Y bueno, mis queridos ciberestudiantes, seguimos con la clase de lo que es el lector modelo de Humberto Eco. Nos quedamos, esta es la segunda parte, nos quedamos en lo que es 3 tipos de intenciones. Dice, pasemos ahora a la situación actual, la oposición entre el enfoque generativo, que prevé las reglas de producción de un objeto textual analizable independientemente de los efectos que provoca, y el enfoque interpretativo, ¿no? No es homogénea con respecto a otro tipo de oposición que circula en el ámbito de los estudios hermenéuticos y que de hecho se articula como una tricotomía entre interpretación como búsqueda de la intentio autoris, interpretación como búsqueda de la intentio operis e interpretación como imposición de la intentio lectoris, ¿no? Vamos a ver lo que es la intención del autor, la intención de la obra como tal y la intención del lector, ¿no? Que esto puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles serían las 3 intenciones de las cuales Humberto Eco nos maneja dentro de lo que sería su libro, ¿no? Ahora dice, si en los últimos tiempos el privilegio conferido a la iniciativa del lector como único criterio de definición de un texto adquiere excepcionales características de visibilidad, el debate clásico, en cambio, se articulaba fundamentalmente en torno a la oposición entre estos 2 programas, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de buscar? Debe buscarse en el texto lo que el autor quería decir. Debe buscarse también en el texto lo que éste dice, independientemente de las intenciones del autor, ¿no? También dice, solo después de haber aceptado el segundo extremo de la oposición, se podía articular la oposición entre. Es necesario buscar en el texto lo que dice con referencia a su misma coherencia contextual y a la situación de los sistemas de significación a los que se remite. Es necesario buscar en el texto lo que el destinatario encuentra con referencia a sus propios sistemas de significación o con referencia a sus deseos, pulsiones, arbitrios, ¿no? Este debate sobre el sentido del texto es de capital importancia. Bueno, esta parte también es muy importante, que también tendríamos que tomar así como en cuenta, ¿no? Que viene en su antología, también se retoma de aquí, para poder hacer este análisis de texto. Dice, este debate sobre el sentido del texto es de capital importancia, pero no se puede suponer en absoluto el debate previo entre enfoque generativo y enfoque interpretativo. Y bueno, se puede describir generativamente un texto, dice, viéndolo en sus características presuntas objetivas, ¿no? Y decidiendo, sin embargo, que el esquema generativo que lo explica no pretende reproducir las intenciones del autor, sino la dinámica abstracta por la que el lenguaje se coordina en textos según leyes propias y crea sentido independientemente de la voluntad de quien enuncia, ¿no? El texto per se. Aquí, cuando hablamos de describir generativamente un texto, que sería uno de los conceptos que se puede preguntar dentro de lo que sería un examen, ¿no? Es qué nos dice el texto por sí, ¿no? Por per se. Y bueno, de la misma forma se puede adoptar un punto de vista hermenéutico, ¿no? Este es el otro tipo vamos a tener con Humberto Eco 2 tipos de enfoques, el generativo y el interpretativo o hermenéutico, ¿no? Aún admitiendo que la finalidad de la interpretación es buscar qué era lo que el autor quería realmente decir, o lo que el ser dice a través del lenguaje, sin admitir por lo demás que la palabra del ser sea definible según las pulsiones del destinatario, ¿no? Esto en cuanto a exégesis, si hablamos de cuestiones más simbólicas, más profundas, más místicas, podríamos entender cuando Jesús se hizo verbo, ¿no? Es el verbo. El ser también, cuando Dios dice yo soy, ¿no? Que plasma su ser yo soy en la Biblia, en los textos sagrados, ¿no? Jesús verbo, ¿no? Ahí vemos el ser de Dios, ¿no? Esa trascendencia, esta misticidad, esta revelación. Entonces, el texto en un lenguaje hermenéutico viene cargado de un
de un sentido literario, no tanto literario existencial, ¿no? Que vamos a través de estos textos, por eso son tan valiosos, es como como un tesoro que se encuentra uno, ¿no? Es esta fuente que irradia, emana, ¿no? Sabiduría, esencia, y toma un sentido más vivencial, más experiencial, ¿no? Más místico en este ser. Incluso aquí lo está manejando Eco en este sentido, ¿no? Incluso sus textos, por eso me llama mucho la atención a mí esta parte de lo que era tan solo su índice, ¿no? El índice de su texto, cómo habla de la abducción, de otro tipo de cosas, pero aquí tan solo cómo habla y cómo entendemos, incluso hasta con mayúscula está el ser, ¿no? El ser dice a través del lenguaje, a través de la palabra, del verbum, sin admitir por lo demás, ¿no? El verbum se hizo carne, ¿no? El verbo se hizo carne, se engendró en María, ¿no? Y se hizo hombre. Toda esta parte, porque cuando hablamos de hermenéutica, de exégesis, sobre todo para ustedes que nos están allá escuchando en casa, ¿no? Y que llevan este bagaje de materias de esta índole de teología, Biblia, cristología y todo esto, se puede entender en este sentido y viene cargado de esta emoción, viene cargado de todo este sentir, de este ser, ¿no? Es el proyectarse, el trascender a través incluso de la letra, incluso de la palabra, pero viviendo y aplicando este método hermenéutico, hablamos de la comprensión, interpretación y de la aplicación, ¿no? La vivencia, la acción. Nada es, digo, la letra se queda muerta si no se aplica, si no se vive, si no se actúa, ¿no? Dice así pues, habría que estudiar la amplia tipología que nace del cruce de la opción entre generación e interpretación, ¿no? Y la opción entre intención del autor de la obra del lector y solo en términos de combinatoria abstracta, esta tipología daría pie a la formulación de por lo menos 6 teorías y métodos críticos potenciales profundamente distintos, ¿no? Si ven aquí este párrafo, cómo llegó, y cuando ustedes lo hablen, dice, también se habla, ¿no? Sin admitir por lo demás que la palabra del ser sea definible según las pulsiones del destinatario, ¿no? Cuando hablamos del texto o este enfoque generativo, ¿no? Hablamos netamente del texto como letra fría, ¿no? No muerta, pero sí una letra, un análisis riguroso textual, ¿no? Sobre párrafo, sobre oraciones, sobre, ¿no? Lo que es el discurso, un tanto textual. Pero aquí cuando metemos la hermenéutica, el ser, incluso cambia nuestra forma de sentir y de aceptar, ¿no? Esta parte de relacionarnos con el texto, con el autor, con las palabras, porque ya no es el autor el que habla hacia sí o hacia X y es algo frío, ¿no? Un texto hueco o un texto simplemente superficial, sino es un texto que introyectamos e encarnamos, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros nos referimos. De hecho, ese tipo de herramientas, como fue la Lección Divina, que es una parte es se hizo un método de oración, ¿no? Porque se aplica. Pero yo les decía, había estudiosos que también, cuando han hecho este tipo de análisis y de introspección de las letras, de los discursos, de los libros, de las mismas ideas de sus propios fundadores o sus pioneros, ¿no? En cuanto a doctrinas, lo hacen suyas y lo viven y lo traspolan, ¿no? Y es por eso que se dan los movimientos intelectuales, las escuelas, ¿no? Las tradiciones ya a un nivel de discurso, de disciplinas, de conductas y de movimientos, ¿no? Filosóficos, espirituales, ¿no? Hablaremos, ¿no? En cuanto a los carismas, las congregaciones y todo esto, ¿no? Cuando se estudia, por ejemplo, la historia de las fundaciones, de las congregaciones, se estudia los textos que escribieron los fundadores, ¿no? Estamos hablando de San Francisco, estamos hablando de Santa Teresa, ¿no? San Juan de la Cruz también, Don Bosco, los agustinos, los San Agustín, por ejemplo, ¿no? Y es como aplicar incluso ese pensamiento de ese fundador, ¿no?
se encarna también su filosofía, su doctrina, y aparte se reproduce de generación en generación, ¿no? Se vive, se aplica, ¿no? Y bueno, por ahí tenemos algunos otros casos que no son tan místicos, ¿no? En este sentido, teníamos por ahí a Piaget, decían que a sus hijos les aplicaba todo lo que escribían, ¿no? Pobres niños. Y bueno, dice, recientemente, dice el ensayo sobre la epístola número 13 de Dante en Eco 1985, dice, he intentado demostrar que ante las indudables posibilidades que tiene un texto de suscitar infinitas o indefinidas interpretaciones, la Edad Media había ido en búsqueda de la pluralidad de los sentidos, ateniéndose con todo a una rígida noción de texto como algo que no puede ser autocontradictorio. En cambio, el mundo renacentista, inspirado por el hermetismo neoplatónico, intentó definir el texto ideal en forma de texto poético, como aquel que puede permitir todas las interpretaciones posibles, incluso las más contradictorias, ¿no? En esta frontera se sostiene hoy la batalla teórica para una nueva definición del papel de la interpretación. Dice, pero la oposición, Edad Media, Renacimiento, genera a su vez un polo de contradicción secundario dentro del modelo renacentista, porque la lectura hermético-simbólica del texto puede proceder según dos modalidades. Ahora, buscando la infinitud de los textos que el autor ha instilado en el texto, buscando la infinitud de los sentidos de los que el autor estaba a obscuras y que probablemente son instilados por el destinatario, pero sin decidir todavía si es consecuencia o a despecho de la intentio operis, ¿no? La intención de la obra. ¿Cuáles son las tres intenciones que nos maneja Umberto Eco, ¿no? La intención del texto, la intención de la obra, la intención del autor. Que esos son preguntas de examen, ¿no? Así tal cual. Que entendamos precisamente estos conceptos, ¿no? Que nos queden claros. Y bueno, dice también diciendo que un texto puede estimular infinitas interpretaciones y que el in y el pas de verdad sens de un texte, Valery dice, sigue sin decidirse si la infinidad de las interpretaciones depende de la intentio auctoris, de la intentio operis o de la intentio lectoris, ¿no? Dice, por ejemplo, las cabalistas medievales y renacentistas afirmaban que la Kabbalah no solo tenía infinitas interpretaciones, sino también que podía y debía ser reescrita de infinitas maneras según infinitas combinaciones de la letra que la formaban, ¿no? En cuanto a cuestiones de la letra, también lo que habían de alguna forma manejado, ¿no? Lo que sería la tradición en cuanto a, por ejemplo, la tradición oral en la jerarquía de la iglesia, ya saben, a través de la homilía, ¿no? Que también es una forma de transmitir la revelación de Dios, ¿no? La tradición de los padres de la iglesia, en todo caso, se va reproduciendo a través de los sacerdotes, ¿no? Aquí manejan, cuando uno asiste a sus homilías, a todo lo que es el estudio de la palabra, revela precisamente lo que sería la revelación personal, ¿no? Que esto es la nueva evangelización. Dios, dice, se nos revela, ¿no? En este mensaje de lo que es la evangelización, ¿no? Tal cual. Tú eres hermoso a tus ojos, a los ojos de Dios, y Dios se te manifiesta como un ente particular, único, ¿no? Y por ahí decían, en algún momento nos llegaron a decir que cada quien llega a la santidad de acuerdo a cómo se descubre en esta relación íntima y personal particularísima con Dios, ¿no? En esta madurez de la persona, ¿no? A través de la psicología vamos a llegar a la madurez de la persona, de la psique, ¿no? Sobre todo esto lo manejan un poco en el libro de lo que es la programación neurolingüística, pero es el método de Teresita de Lexio, ¿no? Ya que vamos entrando a octubre. Estamos en estos
en estos libros, ellos manejaban que era muy histérica, ¿no? Tal cual histérica, se ponía a llorar, a gritar, a berrinche, chantajes y todo lo que podía ser histeria, ¿no? Infantil, pero que su camino de santidad fue ir modificando su psicología e ir madurando como ser humano para llegar a, y esto, el interactuar o el profundizar sobre los textos religiosos evangélicos, el evangelio como tal, la Biblia, le fue dando la base psicológica para poder manejar todo este concepto y este bagaje hasta ser una persona santa, una persona madura, ¿no? No se puede concebir una persona inmadura, ¿no? Y santa, ¿no? Tiene que ser todo armónico, todo en crecimiento, ¿no? San Pablo nos los maneja también. Ustedes son como niños y les damos alimento como niños, les vamos dosificando el evangelio poco a poco en dosis como bebés, ¿no? Como lechita, les vamos ahí explicando con manzanitas, ¿no? Ya después, y también Jesús lo hace, ¿no? En la transfiguración, ¿no? Sus tres apóstoles más avanzados, Juan, Pedro, ¿no? Santiago, ¿no? Van ahí y ven las maravillas del Señor, ven la revelación así tal cual, ¿no? Las grandezas cuando camina, cuando se ve así como con todo con luz, como Moisés, ¿no? Cuando se ve o camina por las aguas, ¿no? Cosas que ellos no van a poder digerir. Cualquiera dicen, ay, eres un endemoniado, ¿no? Y salen corriendo. Pero cuando ven la grandeza del Señor, cuando ya son adultos en la fe, en el conocimiento, en esta parte de procesar todo lo que es, ya entienden de otra forma, ¿no? Y por eso dice la Kabbalah, dice, no solo tenía infinitas interpretaciones, sino también que podía y debía ser reescrita de infinitas maneras, según infinitas combinaciones, y dónde se inscribe, dónde se vuelve a escribir en ti, ¿no? Igual, ¿no? En cada quien. Y hablando de esto pasa también con los textos laicos. Estábamos hablando de Foucault, que traía por ahí un rollo muy raro. Aparte que es muy polémico y ha sido de los autores que más, digo, a mí me gusta y es un hombre que los filósofos, los profesores también que estudian filosofía, que son muy buenos y hablando de Foucault, mencionan, sobre todo, por ejemplo, todas estas revelaciones o todas estas conceptos sobre, por ejemplo, vigilar y castigar en sus libros que se plasman sobre la historia de la sexualidad, sobre cómo cambia la estructura y cómo la estructura nos tiene coaccionados y demás, ¿no? Todo esto es un hombre muy polémico, ¿no? Que rompe estructuras, que crea paradigmas, sin embargo, que ahora ha dado un vuelco por su vida totalmente escandalosa, ¿no? Por asuntos de pedofilia, ¿no? Y algunas otras cosas más que no lo han querido decir, que quizás hasta canibalismo y otro tipo de rollos muy, muy torcidos psicológicamente, ¿no? Pero dice, es por eso que también es complicado, dice, se reescribe, ¿no? En cada una de las personas, se nos reescribe en nuestra piel, en nuestro ser, en nuestro corazón. Y es por eso que, por ejemplo, prohíben algunos discursos, algunos estudiosos, como leer y reproducir los textos completos de Hitler, ¿no? Porque dicen, puede haber en la sociedad las mismas características y sobre todo en esta época, en donde si se reproduce tal cual esos textos, puede haber personas con similares, que habla también Humberto Eco de las similitudes, las analogías, los rechazos, las aceptaciones, ¿no? Dice, puede haber gente que acepte, como aceptó en aquel entonces el discurso de Hitler, y crear otra vez todo este discurso, ¿no? Todo este discurso y toda esta pasión, ¿no? Que creó él en personas similares, ¿no? Con carencias o con esperanzas similares, y producir nuevamente lo que produjo en aquel entonces. Dice, por eso es tan difícil, y es por eso que siempre enfatizamos, yo enfatizo he sido la autora de quien acuñó esta frase, que ya después la han repetido en varios lados, ¿no? El conocimiento te destruye o puede construir, ¿no? Y puede crear o puede destruir tal cual, porque puede precisamente destruir una sociedad como lo hizo Hitler a través de los discursos, o puede construir, en este caso, que son los dos personajes más fuertes como Jesús, ¿no? Esta evangelización de esta filosofía, de esta construcción de la civilización del amor que manejaba Juan Pablo II, ¿no? Esto es bastante singular, ¿no? En el sentido de que los estudian a nivel
a los dos, ¿no? A Jesús y a Hitler como oradores fuertes, ¿no? Como a lo mejor él no escribió nada, pero sí dijo, ¿no? Y sus oratorias, sus discursos a través de la oratoria fueron muy, muy trascendentales para bien y para mal, ¿no? En el caso de uno y en el caso de otro. Las tácticas del poder, ¿no? De Jesucristo, las tácticas del poder, se llama ese libro, manejan todo esto de cómo van, de cómo era la estrategia de Jesús, ¿no? Y también hay otros libros, por ahí El origen del mal y todos otros libros, que manejan precisamente cómo era esta táctica de Hitler, ¿no? Y también se ha estudiado mucho sobre Goebbels, ¿no? Sobre cómo él fue, que era como la mancuerna, ¿no? Y bueno, dice, según infinitas combinaciones de las letras que las formaban, ¿no? Dice, pero la infinitud de las interpretaciones, que desde luego depende de la iniciativa del lector, era por lo demás deseada y planificada por el autor divino. No siempre el privilegio conferido a la intención del lector es garantía de la infinitud de las lecturas. Si se privilegia la intención del lector, se debe prever también un lector que decida leer un texto de forma totalmente unívoca y a la búsqueda quizá infinita de esa univocidad. ¿Cómo conciliar la autonomía conferida al lector con la decisión de un lector singular de que la Divina Comedia debe leerse en sentido absolutamente literal y sin buscar sentidos espirituales, ¿no? ¿Cómo conciliar el privilegio dado el lector con las decisiones del lector fundamentalista de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la Divina Comedia en particular, déjenme hacer una parte. Son cuestiones, ¿no? O sea, la Divina Comedia dice, ¿cómo conciliar la autonomía conferida al lector con la decisión de un lector singular de que la Divina Comedia debe leerse en sentido absolutamente literal y sin buscar sentidos espirituales? ¿Cómo conciliar el privilegio dado al lector con las decisiones del lector fundamentalista de la Biblia, ¿no? También aquí se pone el dilema, ¿no? Si uno agarra como nada más como un ocio, ¿no? Por ahí, es un día de que de repente, ¿no? Que nos apasiona leer mucho y de repente nos agarramos la Divina Comedia y empezamos a leerla, ¿no? Y empezamos a revisar tan solo el índice, ¿no? Tan solo el canto, vemos que está escrito por cantos, ¿no? Haciendo las comparaciones. Examen de Dante sobre la esperanza, ¿no? Los teólogos, vanidades de las luchas terrenas, ¿no? Y vemos llegada al primer rellano, ¿no? Antesala del purgatorio, las 4 estrellas, Catón, las 4, o sea, si no hablamos de un sentido, o sea, si nada más leemos como por diversión, ¿no? Vamos a poder encontrar una, una lectura muy amena, muy rica, muy padre, ¿no? Incluso hasta muy fantasiosa, si queremos llamarlo así, sobre lo que es, imagínense, ¿no? Y o sea, qué interesante que nos lleve a través de musas, a través de varios lugares y nos lleve por el cielo, por el purgatorio, ¿no? Y por ahí que nos muestre el infierno, ¿no? Si vemos, así como que sería, que nos va llevando, ¿no? Sin embargo, muchos de estos hombres, si analizamos su vida, que ya hablamos en el contexto del autor, muchos eran muy espirituales y también hablamos del contexto religioso en el que él se movió, ¿no? Y también, por ejemplo, es como el libro de las moradas de Santa Teresa, ¿no? Donde habla también de cómo va caminando el alma, ¿no? Y también todas estas batallas con el demonio, ¿no? No podemos dejar de lado una cuestión espiritual. Si estamos hablando y captamos la esencia del autor, vamos a ver que hay libros que aunque parecieran que hablan de cuestiones que nada tienen que ver con la religión, tienen mucho que ver con la religión, como este libro de la Divina Comedia, ¿no? Que algunos lo han tratado igual como satanista y como esto, ¿no? Pero ya, si no nos metemos en cuestiones, en otro tipo de cuestiones, de hablar si son Illuminatis, masones, o si son hombres que vendieron su alma al diablo y todas estas teorías de la conspiración que nos dan otra lectura sobre los autores, ya sería, veremos o diríamos que son hombres que buscaron en su camino, ¿no? En su camino a Dios y que por eso tienen este tipo de escrituras, ¿no?
que si llegaron a ser santos o no, a lo mejor no llegaron a ser santos por su vida desordenada, ¿no? Que es otro libro, hay otros libros que nos manejan. Hay un libro que se maneja sobre la división o la diversidad de lo que es la diferencia entre lo místico y la esquizofrenia, ¿no? Y precisamente cuando un hombre santo podrá tener, se queda en la santidad si hay coherencia entre lo que está viviendo en todas estas manifestaciones sobrenaturales, místicas, incluso de alucinaciones y de sueños y de todo esto, como este mundo onírico, ¿no? Que es mucho lo que les pasa a los autores, ¿no? Se sabe que muchos de ellos, se ha hecho estudios, tienen problemas por ahí con o la esquizofrenia o la epilepsia, que son, y sobre todo del lóbulo temporal, ¿no? Les hace escuchar o ver, y que es parte, ¿no? Estas alucinaciones que son parte de la producción literaria, ¿no? Casualmente muchos de ellos pasan a esto, pero se ha visto que los doctores de la iglesia, que también se mencionó aquí de los doctores de la iglesia, y lo hemos mencionado en otro momento, son aquellos hombres que, a pesar de que tienen todo este mundo onírico y que le causan el desorden supuestamente psicológico, ¿no? Lo apolónico y lo dionisiaco, ¿no? Que se llama así, y que los lleva a escribir, ¿no? Cuando todo eso los lleva a tener una coherencia de vida en un nivel virtuoso, ¿no? En un nivel de santos, son considerados santos y doctores de la iglesia. Si no, se quedan como Dante Alighieri, como muchos que han pasado por este proceso de desorden o de sublimación y de misticidad y una mezcla de cosas ahí muy raras entre la religión y lo onírico, ¿no? Que muchas veces estudió Freud por ahí, ¿no? Que se hace una mezcla ahí entre la esquizofrenia y lo místico, ¿no? Pero que se quedan solamente en lo humano, y cuando se quedan en lo humano vemos al hombre totalmente que se emborracha, que se prostituye o que mete mujeres, ¿no? O este desorden, y que simplemente hace y crea producciones literarias impresionantes que se quedan nada más en la enfermedad, ¿no? En la producción literaria. Pero cuando ellos ya llegan a tener la coherencia de vida y sobrepasan esto, aguas, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, dice, no podemos, dice, ¿cómo conciliar la autonomía conferida al lector con la decisión de un lector singular? ¿No? Es cualquier lector, cualquier persona que no tenga también hay de lectores, cuando hablamos de niveles, no es el hablar, el nivel, vamos a hablar de lectores, ¿no? Hay veces que nada más lo leemos y a lo mejor no entendemos nada de esto porque jamás en la vida hemos pasado por una situación mística, ¿no? Hay gente que a lo mejor ni siquiera se ha sentado a orar ante el Santísimo o a orar en donde quieran según su religión, ¿no? Y no han tenido ni siquiera una experiencia de sentarse y a lo mejor decir de Dios, es más, a veces ni creen en Dios, ¿no? Entonces, cuando nos topamos con cualquier libro, ya sea laico, vamos a hablar de un libro laico, bueno, en el sentido de que con tintes espirituales, ¿no? Como este libro, supuestamente no es un hombre que sea religioso, ¿no? Pero ha tenido experiencias religiosas. Y todo el ser humano tiene experiencias religiosas. Dice, debe leerse en sentido absolutamente literal. O sea, no debo de meter mi religión, pero no puede ser, ¿no? Aquí viene lo que decimos más adelante, que más adelante explicaré, lo que es el círculo hermenéutico, ¿no? Ese círculo en el cual no voy a poder separarme de mí, ¿no? Vamos a poner acá. Lo manejan de esta forma, lo que sería el círculo hermenéutico, ¿no? Un poquito, ¿no? Lo que dice sospecha ideológica, ¿no? Aquí tenemos interpretación literal, lo manejan en otro como como una espiral, ¿no? Vemos nuestro objeto en el centro, tenemos el lector, intérprete, el texto, el universo de significados, tenemos las respuestas de las preguntas de la reconstrucción, ¿no? Aquí vemos otros aspectos que manejan, por ejemplo, por ejemplo, aquí maneja objeto, abstracción de características, ¿no? Relación, categorización, las definiciones, el análisis, la síntesis, la evaluación. Pero también hay otros que empiezan a manejar un poquito lo que son esto de los prejuicios, la síntesis, la interpretación, comprensión, comparación, análisis, reflexión, ¿no? Un poco lo que sería parte de nuestras creencias previas a lo que sería el texto, ¿no? Es un recurso explicativo a través del cual se establece desde una óptica evidentemente dialéctica, que es el todo siempre es más que la suma de las partes,
pues los elementos solo resultan comprensibles dentro de todo el contexto. Dice, a continuación haremos juntos un recorrido, ¿no? El círculo hermenéutico. Y bueno, es un poquito esta parte, ¿no? Que es, por ejemplo, las ideas que tenemos, aplicación, legitimación de la consistencia teórica, comprensión, ¿no? Un poquito lo que maneja esta parte. Yo, como les había dicho, era todo este bagaje cultural que tengo, que poseo y que de alguna forma va a influir, quiera o no, dentro de mi análisis, ¿no? No puedo alejarme totalmente de lo que soy, ¿no? Aunque yo quiera y mantenga una sana distancia como objetivamente hablando, ¿no? Para hacer un estudio, un análisis interpretativo, siempre va a haber algo en mí que influya, ¿no? Por ejemplo, ahorita, por más que yo quiera no hablar de esto, tengo que hablar de esto, ¿no? Si fuera totalmente literal y no me meto en conflictos, ¿no? Simplemente les leo el libro y ya, entiendan ustedes lo que quieran, ¿no? Así de sencillo. Pero digo, estamos del otro lado analizando, desmenuzando, ¿no? Este texto y bueno, todo lo que yo he leído, todo lo que las experiencias, lo que hemos vivido, el contexto en esta materia, esto hace que yo les dé esta explicación o les comparte esta experiencia específica, ¿no? Quizá otra persona con su vivencia, con su experiencia, con sus lecturas también van a explicarle de otra forma y les van a incluso ¿no? Les va a dar otra interpretación de lo que estamos incluso leyendo. Entonces dice, la Divina Comedia debe leerse en sentido absolutamente literal y sin buscar sentidos espirituales, ¿no? O sea, es así de corrido, es como si nos dijeran, ¿no? No es, o sea, nosotros, por ejemplo, si yo agarrara la Biblia y la agarro como un libro común y corriente, como algo cultural, inicio de la página 1 a la última página, ¿no? Dependiendo la edición, sería algo literal, sin meter absolutamente nada, pero si yo como lector lo meto ya en un rito litúrgico o lo leo desde el punto de vista, como les dije, en la Lectio Divina, porque voy a hacer esto de la oración, aplicar este método de oración que es la Lectio Divina a través de la Biblia, es otro tipo de práctica, es otro tipo de sentimientos, es otro tipo incluso hasta de disfrute, ¿no? Porque digo, no es lo mismo, por ejemplo, agarrar el libro aquí en donde esté, ¿no? Incluso en la escuela les ponen ahí en clase y pónganse a leer incluso por ejemplo en la escuela de pastoral, ¿no? Que a veces es tan tedioso, ¿no? Porque vamos a leer unos salmos, ¿no? Y como merolicos nos ponemos a leer ahí unos salmos, pero no es lo mismo agarrar tus salmos y leerlos en el mar, ¿no? Ahí en la playa, o leerlo, por ejemplo, en un bosque, ¿no? Y estar en silencio, o a veces estar en tu cuarto, en tu habitación, en tu estudio, y poner un cirio, y poner incienso, y poner música suave, ¿no? Y empezar a leer y a orar con estos. O sea, es muy diferente el manejo y la interpretación de las cosas, ¿no? A hacer simplemente literal y agarrar de principio a fin y como X, ¿no? Y lo subo y hacer este tipo de cosas, ¿no? Incluso mi disposición como lector, mi disposición como ser humano, incluso hasta tenerle el respeto, ¿no? Hay gente que a veces hasta la Biblia la tira, ¿no? Y cuántos problemas ahorita hay, ¿no? Hablaron del Corán simplemente por romper o destruir un libro, ¿no? ¿Por qué es tan simbólico y por qué hay gente que tiene tanta problemática porque quemaron un libro, porque quemaron un libro de Obrador, ¿no? Porque son libros, ¿no? Es como si agarráramos, perdón, o sea, no es lo mismo agarrar y decir, ay, voy a quemar este bloque de hojas que ya no me sirven, quién sabe de qué sean, y entre ellas vaya cosas religiosas, ¿no? Por ejemplo, y a lo mejor lo quemas y ya, no, es porque es basura, porque ya la voy a vender como reciclado, o sea, no es lo mismo tener esta mentalidad a darle una carga simbólica tan fuerte como lo que acaba ahorita de pasar, que hay protestas fortísimas porque están quemando los libros del Corán, ¿no? O todo este rollo mediático que se dio porque ahora están quemando los libros de texto de Andrés Manuel, ¿no? Porque piensan que son disolutos, ¿no? Pero no han quemado los libros de Foucault al enterarse, por ejemplo, ¿no? De que era un pedófilo, ni los de Simone de Beauvoir, aunque eran es una de las representantes feminicidas que también le entró a la pedofilia ahí con Foucault, ¿no? No se escandalizaron ni hicieron vamos a quemar un libro de Foucault porque violó niños, ¿no?
ahí sí no hubo nada. Entonces todo esto simbólico que hablamos en cuestiones de interpretación, de hermenéutica, también influye en la vida cotidiana, también influye en lo que es la vida común y corriente, ¿no? Y bueno, les estoy poniendo esto, ¿no? Porque bueno, supongo que allá ustedes tienen otro tipo de, están estudiando estas carreras específicas, ¿no? Que a veces son teología y todo, y saben muy bien que el simbolismo no nos podemos desprender, y a veces uno hasta agarra la Biblia, ¿no? Agarra un libro, no es lo mismo agarrar cualquier libro de cuentos, ¿no? Por ahí que tenga yo, o de literatura, la que sea, y no lo agarramos hasta con el mismo respeto, ¿no? No agarramos la Biblia, por ejemplo, ¿no? Yo no agarraría, o no agarran, por ejemplo, el libro de Dante, así como algo muy sagrado, y lo cuidan y hasta lo llevan, ¿no? En un ritual litúrgico, ¿no? Como es agarrado esto, por eso hablaba del ser, lo que nos hablaba este enfoque hermenéutico, ¿no? Del ser, ¿no? Que hablaba sobre el verbo, ¿no? Agarramos así porque sabemos o pensamos que Dios se hizo hombre y también se hizo verbo, ¿no? Y está ahí su palabra, ¿no? Algo divino, y la carga emocional, la carga simbólica que se le está dando a ciertas cosas, a ciertos objetos, es algo diferente, ¿no? Que nos hace diferenciar algunas cosas. Nietzsche había hablado sobre esto cuando habla del anticristo y este libro del Zaratustra, ¿no? Es lo que así habló Zaratustra, ¿no? Que es uno de los libros también de Nietzsche, que es muy fuerte. Él habla precisamente del simbolismo, ¿no? Cuando nos habla del anticristo, y esto nos enseña que puede quedar en el ser humano todo un vacío tremendo, ¿no? Y que nuestra vida puede ser tan literal, tan árida, o sea, simplemente hacer como robotitos las cosas y sin más, ¿no? Pero que el ser humano tiene que llegar en algún momento a darle un sentido a las cosas, ¿no? Le tiene que dar un sentido a las cosas, le tiene que dar un símbolo, tiene que cargarlas de simbolismo, de emoción, de pasión, ¿no? Para que pueda tener sentido nuestra vida, si no sería tan monótono, ¿no? Estaba viendo yo por ahí un video en YouTube donde hablan de la diferencia de los latinos con la diferencia de los chinos, ¿no? Dice es que los latinos son muy fiesteros, ¿no? Y ya están en fiestas, que el Día de la Madre, que el Día de San Valentín, que esto y aquello, ¿no? Las costumbres son sustitución independientemente, ¿no? Por ejemplo, y que los chinos no, pero si ustedes analizan también la mentalidad de los chinos, también tienen su simbología, también sus costumbres sustituyen a unas y a otras, mientras que a lo mejor para nosotros es el Día del Amor y la Amistad y la mamá, ¿no? Para ellos es el dragón, ¿no? El cambio del dragón, el calendario chino y todo esto, que también le da sentido a su vida, que no toda la vida quedan así como hacer las cosas como robots, ¿no? Porque si no, sí entraríamos en un comunismo, entraríamos en una situación de represión, de incluso esclavitud, ¿no? Como si estuviéramos en campos de concentración, que fue lo que pasó hace mucho, ¿no? Y es por eso que esto llega a tener un nivel muchísimo, muy diverso, muy diferente a lo que sería simplemente o sea, literalidad, ¿no? De un texto. Y es un poco cómo conciliar el privilegio dado al lector con las decisiones del lector fundamentalista de la Biblia, ¿no? Tendríamos que hablar con algunas personas que no creen en Dios y que a lo mejor leyeron la Biblia nada más por leerla, ¿no? Y otras personas que a lo mejor oran, ¿no? Como los castrenses y todos con la Biblia. Son perspectivas, experiencias de lectura muy diversas y de interpretación muy diversas, ¿no? Dice, por lo tanto, dice, puede existir una estética de la infinita interpretabilidad de los textos poéticos, ¿no? Lo poético también nos llama de sentimientos, ¿no? No, de pasión, nos revive, ¿no? Toda esta parte de que nos despierta el corazón, ¿no? Dice que se concilia con una semiótica de la dependencia de la interpretación, de la intención del autor, y puede haber una semiótica de la interpretación unívoca de los textos que aún así niega la fidelidad a la intención del autor y se remite más bien a un derecho de la intención de la obra, ¿no? Recordaba este pasaje de Moisés, en donde también la intención de Dios fue decirle, Moisés le pregunta, ¿y qué les digo a la gente del pueblo, ¿no? ¿Cómo me van a creer
diles yo soy el que soy, ¿no? Y también le dio las tablas de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces plasmó en un escrito Dios para Moisés, para su pueblo de Israel, lo que él quería, lo que él quería que se supiera, ¿no? De él. Y ya después, bueno, Jesús en el Nuevo Testamento es otro rollo, ¿no? Pero ahí plasma en un texto, ¿no? Ahora, y bueno, por lo tanto, dice, puede existir una estética de la infinita interpretabilidad de los textos poéticos que se concilia con una semiótica de la dependencia de la interpretación, ¿no? Y bueno, se puede en efecto leer como infinitamente interpretable un texto que su autor ha concebido como absolutamente unívoco. Sería el caso de una lectura delirante y derivante del catecismo católico, o para no correr el riesgo de hipótesis de ciencia ficción de la lectura que Derrida 1977 hace de un texto de Searle, ¿no? Se puede leer como infinitamente interpretable un texto que es sin duda unívoco en cuanto a la intención de la obra, al menos si nos atenemos a las convenciones de género. Un telegrama enviado con tal de que diga llego mañana martes 21 a las 21:15, ¿no? Puede cargarse de sobreentendidos amenazadores o prometedores, ¿no? O esperanzadores, ¿no? Puede ser. Dice, por otra parte, alguien puede leer como unívoco un texto que su autor ha decidido infinitamente interpretable. Sería el caso del fundamentalismo si el Dios de Israel fuera como lo pensaban los cabalistas, ¿no? Se puede leer como unívoco un texto que de hecho esté abierto a varias interpretaciones del punto de vista de la intención de la obra. Estaba por ahí viendo, déjenme decir, hacer una pausa, estaba viendo una imagen donde supuestamente ponen al Papa besándole la mano a unos judíos, ¿no? Precisamente siempre han dicho que los judíos son el papá, el hermano mayor de los católicos, ¿no? De ahí salió Jesús, ¿no? Jesús era judío, no era cristiano, era católico, ¿no? Nosotros ya, bueno, seguimos a Jesús como maestro, pero Jesús era judío, y a Jesús, como dicen, a Jesús lo mataron por ser un revoltoso político, ¿no? Fue una de sus muertes, que esto también lo maneja este libro de las tácticas de Jesús, ¿no? Las tácticas de poder de Jesús, que lo pueden buscar por ahí. Es difícil encontrarlo, ¿no? Pero bueno, dice, por otra parte, dice, también estaba recordando el libro, por ejemplo, tan solo El Quijote de la Mancha, ¿no? El libro del Quijote también es un libro que tiene una infinidad de interpretaciones, ¿no? Infinitamente interpretable. Y recordaba que o sea, la estructura como tal de un texto, como el de las fábulas, está hecho de tal forma que deje una enseñanza por los siglos de los siglos, que deje una enseñanza, una moraleja, que no se sujete a los tiempos, que no caduque, ¿no? Que sea intemporal, ¿no? Y esto es algo de lo que también te hacemos, y puede ser que el escritor tenga esta intencionalidad, ¿no? Hacer las cosas a propósito. Es lo que hacía. Y bueno, dice, por otra parte, alguien puede leer como unívoco un texto que su autor ha decidido infinitamente interpretable. Sería el caso de los fundamentalismos si el Dios de Israel fuera como lo pensaban los cabalistas, ¿no? Se puede leer como unívoco un texto que de hecho esté abierto a varias interpretaciones desde el punto de vista de la intención de la obra, ¿no? No es lo mismo conocer la religión judía a través de la Biblia, una traducción católica, por ejemplo, a conocer la Biblia, a conocer la religión judía a través de la Torá, ¿no? De la Torá. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Llegar y que un pastor, por ejemplo, a mí me encanta, a veces hay por ahí en YouTube, ustedes los pueden encontrar, hay pastores judíos que nos explican algunos aspectos, ¿no? Como doctrinas de judíos, netamente, de su historia, de sus costumbres, ¿no? Por ejemplo. Esto es bastante enriquecedor, ¿no? Y bueno, es muy diferente que nos explique el pastor, el sacerdote, ¿no? Las costumbres religiosas vistas desde lo que es la doctrina católica, a conocer lo que serían la doctrina judía vista desde un pastor judío, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Así es que bueno, es un poco esto, ¿no? Las situaciones, dice, al menos si nos atenemos a las leyes de la lengua, sería el caso de
Are Flying Planes, leído por un observador de tráfico aéreo, o el caso de quien leyera Edipo Rey como una novela policíaca donde lo único que interesa es encontrar al culpable, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? Y visto desde el área o del aspecto psicológico, ¿no? Y bueno, bajo este perfil, por ejemplo, visto desde el drama, ¿no? De la tragedia, ¿no? Que es un poco desde la concepción de cómo leemos el libro. Dice, bajo este perfil deberíamos volver a considerar algunas de las corrientes que hoy se presentan orientadas a la interpretación. Por ejemplo, la sociología de la literatura privilegia lo que un individuo o una comunidad hace con los textos. En este sentido, prescinde de la opción entre intención del autor de la obra o del lector, porque de hecho registra los usos que la sociedad hace con los textos, sean o no correctos, ¿no? En cambio, o sea, no es, digo, incluso a veces aquí ya entramos en otro tipo de cosas, no es lo mismo que digan, ay, tiene un error, por ejemplo, de maquetación, que fue lo que vimos un poco con Obrador, o tiene errores de ortografía, ¿no? Tiene errores ideológicamente hablando, ¿no? De concepción, ¿no? Eso ya es otro tipo de situaciones, ¿no? En cambio, dice, la estética de la recepción se apropia del principio hermenéutico de que la obra se enriquece a lo largo de los siglos con las interpretaciones que se dan de ella. Tiene presente la relación entre efecto social de la obra y horizonte de expectativas de los destinatarios históricamente situados, pero no niega que las interpretaciones que se dan del texto deben ser proporcionadas con respecto a una hipótesis sobre la naturaleza de la intentio profunda del texto, ¿no? Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, que veamos en la escuela, luego no sé si les ha pasado, a mí por lo menos me ha pasado esto, ¿no? Cuando éramos estudiantes, cuando era estudiante, me llegaba a pasar esto. No es lo mismo que nos den a leer un libro y nos digan, léete Hobbes, ¿no? O por ejemplo, lee a Freud, y los maestros nos vayan conduciendo a qué es lo que tenemos que entender del texto, ¿no? De Freud, qué es lo que tenemos que aprender de él. Por ejemplo, yo he llegado a través de la lectura, de que un libro te lleva a otro y te lleva a autores y empiezas a buscar por tu propia cuenta y empiezas a tener contacto con otro tipo de autores, ¿no? En donde empiezas a leerlos y y de repente, de repente nos da la obsesión en donde empiezas a leer a un autor y lees un libro y le lees el otro y le lees el otro y empiezas a devorarte el libro y a conocer ese autor por sí mismo, ¿no? Por tu interés particular, ¿no? Por el interés, el gusto, por conocer ese autor, y empiezas a conocer en plenitud totalmente, ¿no? Libremente, sin que nadie influencie con su pensamiento, con sus interpretaciones, tu propio pensamiento, ¿no? Eso es muy padre. Entonces, imagínense hasta dónde llega esto de la infinita interpretación, ¿no? Puede ser incluso que yo interprete a través de los lentes de otro, a que yo interprete a través de solamente mi propia interpretación, mis propios ojos, a través del contacto sin intervenciones y sin influencias, ¿no? Influyentismos de otro, que yo llegue a conocer algo por mis propios méritos, ¿no? Eso sería, o sea, hablando de texto y hablando de textos, ¿no? Pero puede ser esto, con respecto, estoy hablando de la lectura, pero si yo hablara, por ejemplo, del cine, o yo hablara de cuestiones de música, de teatro, de otro tipo de cosas, del arte, de la danza, ¿no? Esto también va, ¿no? Esto también, porque al final estamos interpretando todo el tiempo. Dice, en cambio, la estética de la recepción se apropia del principio hermenéutico, ¿no? Y vamos a ir viendo más adelante, cuando veamos un poco lo que sería la estética, sus patrones, ¿no? Cuál es la concepción de lo bello, lo feo, ¿no? Cuáles son sus normativas, ¿no? Así, y bueno, dice, en cambio la estética de la recepción se apropia del principio hermenéutico de que la obra se enriquece a lo largo de los siglos con las interpretaciones que se dan de ella, ¿no? Tiene presente la relación entre efecto social de la obra y horizonte de expectativas de los destinatarios históricamente situados, pero no niega que las interpretaciones que se dan de texto deban ser proporcionadas con respecto a una hipótesis sobre la naturaleza de la intentio profunda del texto. De igual modo, una semiótica de la interpretación, teoría del lector modelo y de la lectura como acto de la colaboración, ¿no? Esto con respecto a la... Ahora, por ejemplo, dice, de igual modo, una semiótica de la interpretación, teorías del lector modelo y de la lectura como acto de colaboración,
Suelen buscar en el texto la figura del lector por construir y por tanto busca también en la intentio operis, en la intención de la obra, el criterio para evaluar las manifestaciones de la intención, intentio lectoris, ¿no? De la intención del lector. Por el contrario, las diversas prácticas de deconstrucción desplazan vistosamente el acento sobre la iniciativa del destinatario y sobre la reductible ambigüedad del texto, de suerte que el texto se vuelve un puro estímulo para la deriva interpretativa, pero sobre el hecho de que la llamada deconstrucción no es una teoría crítica, sino más bien un archipiélago de diferentes actitudes, ¿no? Y aquí se ve hace Ferraris, 1984, Coolers y Franchi, ¿no? También, dice defensa del sentido literal, ¿no? Que es un poquito lo que estaba yo comentando. O sea, no es lo mismo que de repente nos digan, ay, tenemos que leer de tal a tal hora, de tal a tal página, ¿no? Y empecemos a leer, ¿no? Así sin hacer, sin interpretar nada, simplemente leer y ya, ¿no? Que es totalmente lo que nos dice, tal cual lo que nos dice el texto, ¿no? Dice, hay que empezar todo discurso sobre la libertad de la interpretación con una defensa del sentido literal. O sea, no a ver qué me quiere decir ni buscando dobles sentidos ni nada, que también en algún momento en la filosofía se busca un solo sentido o el unívoco, ¿no? Los multisentidos, ¿no? Cuando son muchos sentidos, cuando es un solo sentido, dobles sentidos, ¿no? Es cuando a veces leemos, ¿no? Así. Dice, hay que empezar todo discurso sobre la libertad de la interpretación como con una defensa del sentido literal. Hace unos años, el presidente norteamericano Reagan, probando los micrófonos antes de una conferencia de prensa, dijo más o menos, dice, dentro de pocos minutos daré la orden de bombardear Rusia. Si los textos dicen algo, ese día decía exactamente que el enunciador, en un breve espacio de tiempo subsiguiente a la enunciación, habría ordenado el lanzamiento de misiles con ojivas atómicas contra el territorio de la Unión Soviética. Apremiado por los periodistas, Reagan admitió luego haber bromeado. Había dicho esa frase, pero no quería decir lo que significaba. Por lo tanto, cualquier destinatario que hubiera creído que la intentio autoris coincide con la intentio peris se habría equivocado, ¿no? Reagan fue criticado no solo porque había dicho lo que no quería decir. Un presidente de los Estados Unidos no puede permitirse juegos de enunciación, ¿no? Como lo mucho que han hecho, que es ahorita lo que han estado diciendo, no vamos a mandar ejércitos a bombardear, ¿no? A todos estos narcotraficantes, ¿no? Y les va a llegar un misil a las ventanas de estos, ¿no? Imagínense lo que haría, ¿no? Y bueno, Reagan fue criticado no solo porque había dicho lo que no quería decir. Un presidente de los Estados Unidos no puede permitirse juegos de enunciación, sino sobre todo porque al decir lo que había dicho, se había insinuado que por más que luego hubiera negado haber tenido la intención de decirlo, de hecho lo había dicho y había delineado la posibilidad de que habría podido decirlo, habría tenido el valor de decirlo y por razones performativas vinculados a su posición habría tenido la potestad de hacerlo, ¿no? Esta historia concierne todavía a una normal interacción conversacional, hecha de textos que se corrigen mutuamente, pero intentemos ahora transformarla en una historia en la que tanto la reacción del público como la corrección de Reagan formen parte de un único texto autónomo, una historia concebida para poner al lector ante opciones interpretativas. Esta historia presentaría muchas posibilidades de interpretación, por ejemplo, es la historia de un hombre que bromea, ¿no? O por qué lo quiso decir, ¿no? O qué le habían dicho que soltó eso así, ¿no? ¿Había alguna razón? ¿No? Y bueno, es la historia de un hombre que bromea cuando no debería, es la historia de un hombre que bromea pero que en realidad está emitiendo una amenaza, ¿no? Es la historia de una trágica situación política en la que incluso bromas inocentes pueden tomarse en serio. Es la historia de cómo el mismo enunciado chistoso puede adoptarse diferentes significados según quien lo enuncie, ¿no? Digo, aquí en China una amenaza de ese nivel no se puede dejar, no se puede pasar por desapercibida, ¿no? Son cosas serias, ¿no? Hay cosas con las que no se debe de bromear, ¿no? Que es lo que siempre hemos comentado. Dice, esta historia tendría un único sentido, todos los sentidos enumerados, solo algunos privilegiados con respecto a sus interpretaciones, ¿no? Correcta.
lo dijo, de que lo dijo, ¿no? Y eso de que entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? En 1984 Derrida me escribió comunicándome que estaba instituyendo con algunos amigos en College International de Filosofía y pidiéndome una carta de apoyos. Apuesto a que Derrida supone que yo debía suponer que él decía la verdad. Yo debía leer su programa como un mensaje unívoco, tanto por lo que concernía al presente estado de hecho como por lo que concernía al futuro propósito del escritor, ¿no? La firma requerida al pie de mi carta habría de ser tomada más en serio que la firma de Derrida al final de Signature Evenement Context, ¿no? En 1972. Dice, es obvio que la carta de Derrida habría podido adoptar para mí otros significados, estimulándome a hacer sospechosas conjeturas sobre lo que su autor quería darme a entender, pero cualquier otra inferencia interpretativa, aunque paranoica, ¿no?, habría estado basada en el reconocimiento del primer nivel del significado del mensaje literal. Dice, por otra parte, Derrida mismo, en la gramatología, no en la gramatología, recuerda que si todos los instrumentos de la crítica tradicional, la lectura corre el riesgo de desarrollarse en todas las direcciones y autorizar toda interpretación posible, ¿no? Aquí en este sentido sí cuentan las comas, los puntos, los acentos, ¿no? Y demás, ¿no? Y cómo pongamos. Y que ahora es un conflicto terrible, ¿no? Porque, ¿qué hacemos? Cuando escribimos en el celular, en cualquier medio tradicional, ¿no? En alguna red social, ¿no? Como TikTok y todos esos, ¿no? A veces ya no hay ni el corrector de ortografía activado, ¿no? Ahora ya no todos los, lo que son, todos los teclados traen para poner acentos, ¿no? Y a veces es demasiado complicado, ¿no? No es porque la gente no quiera. Y bueno, todo este tipo de situaciones a las cuales nos encontramos, ¿no? Y bueno, dice, nadie está más a favor de abrir las lecturas que yo, pero el problema es aún así establecer lo que se debe proteger para abrir, no lo que se debe abrir para proteger. Mi opinión es que para interpretar la historia de Reagan, aunque sea una versión narrativa, y para estar autorizados a extrapolar todos los sentidos posibles es necesario ante todo captar el hecho de que el presidente de los Estados Unidos, gramaticalmente hablando, que tenía la intención de bombardear la URSS, ¿no? Sí, sí lo dijo y ahí sí, literal, no puede, o sea, no, ahí no caben bromas, ¿no? Si no se comprende esto, ni siquiera se comprendería que no entiendo la intención de hacerlo por admisión propia. Hubiera bromeado, ¿no? Admito que este principio puede sonar, si no conservador, por lo menos trivial, pero no tengo la menor intención de renunciar a él. Incluso llegan a otros, porque si lo pensaste, ¿no? Lo dijiste, y entramos a complicaciones más importantes como lo que se piensa y lo que se dice, ¿no? Cuestiones del pensamiento y del lenguaje, ¿no? Y sobre esta firme intención se desarrolla hoy gran parte del debate sobre el sentido, sobre la pluralidad de los sentidos, sobre la libertad del intérprete, sobre la naturaleza del texto, en una palabra, sobre la naturaleza de la semiosis, ¿no? Y bueno, vamos un poquito a lo que es la literalidad, y bueno, el lector semántico y el lector crítico. Vamos a hacer una pausa y vamos con otra clase, ¿no? Los límites de la interpretación.